Este material es para que lo lleven a casa. Este material, hermanos, lo he tomado de un teólogo muy bueno. Hermano Salomón nos regaló unos cuantos documentos y habla acerca de, este es un estudio de Schaeffer, acerca de la doctrina de la cristología. Me gustó bastante por la forma como lo expuso, aunque hemos cambiado algunas cosas según el orden. Y vamos a analizar sobre quién era Jesús. Una vez un hombre puso una explicación que a mí me agradó y decía de que la mayoría de los superhéroes se tratan de disfrazar, ¿verdad?, de superhéroes. Spider-Man, quien es el hombre araña en español, es un hombre que fue picado por una araña. ¿Y de qué se disfraza él? Del hombre araña. Y está el otro, tuvo un gran trauma en su juventud, en su niñez, le mataron a sus padres y se crió con el mayordomo, pero se capacitó, se entrenó para combatir el mal y se disfraza como el hombre murciélago. ¿Quién es ese? Batman. Pero decía este tipo en la ilustración. Pero está Iron Man. Ah, buen punto, hijo. Iron Man es un hombre el cual le trasplantaron una cosa aquí en el pecho, como una cuestión radioactiva, agarra fuerza y se disfraza del hombre de hierro. Pero decía el individuo, no vamos a salir con otro, no vamos a terminar hoy. Pero hay otro personaje que hizo las cosas al revés, que siendo un superhéroe se disfraza de hombre. ¿Quién es ese? Superman. Interesante, ¿verdad? Y buen punto, ¿por qué? Porque él siendo superhéroe, o sea, Superman, se disfraza ¿de quién? De Clark. ¿Ah? Para poder desenvolverse y hablar entre los hombres. Porque, hermanos, para que nosotros podamos conocer y entender, y decía ese dicho tan brusco pero tan verdadero, para que tú conozcas a un hindú tienes que caminar 20 días en sus zapatos. Y la verdad, hermanos, para que Dios mismo viniera aquí a la tierra y se hiciera hombre para experimentar cómo está su creación, ningún Dios inventado por los hombres tiene la autoridad de poder decir, yo anduve donde ellos anduvieron. Si usted lee la Odisea de Homero y estudia la mitología griega, se da cuenta que todos los dioses vinieron y se querían hacer hombres para aprovecharse de los hombres. O pasaban los hombres de ser hombres y a ser semidioses. En el caso de Cristo Jesús, Él se hizo hombre para poder cumplir una obra. Y la obra que Jesús hizo a la tierra fue la redención del hombre. En Juan capítulo 1, versículo 14, me gustaría que por favor lo buscáramos, el apóstol Juan da un testimonio sobre ese hombre, quien es Dios. El hermano Salomón habló acerca de la divinidad de Cristo. Hoy vamos a hablar acerca de la humanidad de Cristo. Pero la humanidad de Cristo yo no puedo desprenderla, según la teología, de la divinidad de Cristo. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. En la carta de los Efesios eso se llama la kenosis, la teología del despojamiento, que dejando su trono de gloria, no dejando su gloria, su divinidad, se hizo hombre como nosotros. ¿Se imagina usted al creador del universo entero venir a estar en el vientre de una mujer? Increíble y sorprendente. Para los incrédulos no es posible, pero para los que creemos es posible porque la Biblia nos lo revela. Y el apóstol Pablo, el apóstol Juan, dando testimonio de eso, escribió lo siguiente, versículo 14, y aquel verbo, o sea, la palabra, fue hecho ¿qué? Carne, y habitó entre ¿quiénes? Entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Fíjense que la palabra unigénito ahí, ese paréntesis que aparece, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, algunos teólogos creen que no se encuentra en los originales, sino que es una especie de explicación que dan en la escritura, en la transcripción de la palabra. Pero la palabra unigénito es bien interesante, porque la palabra unigénito es diferente a la palabra primogénito. La palabra unigénito viene siendo como único en su especie. En pocas palabras, jamás en el universo entero va a volver a suceder
este evento tan grandioso que Dios se hizo hombre. Jesucristo en su encarnación retuvo cada atributo de lo que el hermano Salomón escribió habló la semana antepasada. Y como ustedes son buenos estudiantes, como este culto es un culto de doctrina, les voy a hacer preguntas que el hermano les explicó del pasado. Amén. Y como yo sé que también son tan participativos, lo voy a hacer dedocráticamente hablando. Amén. ¿Qué significa esto? Que les voy a señalar. Y la persona que me señale, me va a hacer el favor de responder. Amén. Digan amén, al menos por cortesía, hombre. Uy, hermano, es Salomón. ¿Les explicó o no le explicó, hermano Salomón? Hermano, este es el grupo de los duros, les dijo usted, de los macizos de la iglesia, de las macizas de la iglesia. Hermana, ¿cómo ha estado? Amén. ¿Qué atributo mencionó el hermano de Jesús? Dígame solo un atributo de Jesús. No más decir que no vino ese domingo. Si vino, va. ¿Qué domingo? El domingo antepasado, hermana. No recuerda. Bueno, un atributo divino de Jesús. Bondad, amor. Bueno, esos son sus valores, su persona. Vamos a ver. Pero está bien, hermana, ¿por qué no se quedó calladita? Hermana Sara, yo la veo con ganas de contestar, fíjese. La veo bien entusiasmada. Y como hija de pastor debe saber algo, ¿verdad? La risa no es un atributo, hija. ¿Qué atributo habló el hermano Salomón? De la divinidad de Cristo. Dime un atributo de Dios. Un atributo divino. ¿Atributo? You understand, right? Paz. Hermana Sara, completamente equivocada. Ok, no, yo ya sé nada, no, too late. En inglés. Vamos a ver. Hermana Stephanie, yo la veo bien preparada, capacitada y con ganas de responder. Dígame uno de los atributos que habló el hermano Salomón. ¿Antepasada? ¿Así? ¿No había ido a Puerto Rico todavía? Es que yo los tengo medidos a todos. Y en día la Biblia que el pastor con esas ovejas. Atributo divino de Jesús. Uno solamente, no me diga todo. Soberano. Está bien. Hermano José. Omnipresente. Hermana Beatriz. El resplandor de su gloria. O sea que glorioso. Vamos a ver, hermana Caro. Dios, amor y verdad. ¿Es un atributo, hermano Salomón? Sí, un atributo. Infinito. Está copiando ya. No, Jefferson. Bueno, hermanos, recuerden que esta clase yo no tengo ningún problema. Nosotros no estamos grabando ningún canal ni tampoco ningún cuestión comercial. Aunque no quiero que te durmas tampoco. Allá está la cámara y está aquí. La cámara la vamos a poner, desde el próximo domingo la vamos a poner aquí para que puedan ver directamente al predicador. Y el próximo año primero vamos a tener una cámara aquí para que también lo vean ustedes. Y así pueden decir, el hermano fulano se durmió, la hermana mañana estaba bostezando, el hermano. Eso. Buena alabanza. Vamos a ver, un atributo divino de Jesús. Pedro. Omnisciente. ¿Qué significa la palabra omnisciente? Que todo lo sabe. Omnipotente. Que todo lo puede. ¿Qué más? Eterno. Inmutable. La misma característica, los mismos atributos que tiene Dios Padre, lo tiene Jesucristo. Y los mismos atributos que tiene Jesucristo, tiene el Espíritu Santo. Y esta es una parte muy importante. Jesucristo dejó su trono de gloria, pero no dejó su gloria. No dejó de ser Dios. Mire qué interesante esto. Y esta situación, hermanos, vamos a aprender de que Jesucristo se hizo hombre. Su total deidad y completa humanidad son esenciales para una obra. Yo quiero que usted recuerde por siempre esta palabra, esta oración que le voy a decir. El tema principal de la Biblia es la redención del hombre. Eso encierra toda la Escritura. Cómo Dios en su plan maravilloso, desde el Génesis, desde que el hombre pecó, hasta el Apocalipsis, la redención del hombre es uno de los temas principales de la Escritura. Y el personaje principal de la Escritura es Jesucristo mismo. La revelación de Dios para la humanidad. ¿Estamos de acuerdo? El tema principal de la Escritura no es la prosperidad, no son los milagros, no, es la redención del hombre.
desde el Génesis hasta Apocalipsis. Y para poder hacer una obra como esas, Dios tuvo que haberse hecho hombre. Si Él no hubiera sido hombre, no podría haber muerto. Si Él no hubiera sido Dios, su muerte no hubiera tenido tan infinito valor. Jesucristo hubiera sido un mártir. Y un mártir es una persona que muere por una causa. Mas Jesucristo murió por una razón, y es redimir a la humanidad del pecado. Hoy el hermano Ulises aceptó a Cristo como Señor y Salvador personal. Y a todos los hermanos que lo anduve presentando, una gran diferencia. Yo los miraba, los observaba, porque a mí me gusta verlos a ustedes cuando les presento a alguien y todo, gloria a Dios, hermano, qué bendición. Porque ese experimento, esa experiencia nosotros la tuvimos también. ¿Recuerdan ustedes? Es por eso que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos, la iglesia se alegra, se goza. Y en la muerte de Jesucristo, al considerar la encarnación, debe de admitirse dos verdades importantes, decía este hombre, este teólogo. Cristo fue al mismo tiempo y en un sentido absoluto verdadero Dios y verdadero hombre. Al hacerse el carne, aunque dejó a un lado su gloria, en ningún sentido dejó a su lado su deidad. Dejó su trono de gloria, pero no dejó su deidad. Mire qué importante con referente a la encarnación de Jesús. Una vez un hombre decía, ¿cómo yo puedo hacer para que las hormigas? Y leía ese libro de ilustración bien chistoso, me agradó bastante, porque él miraba que venía una gran corriente de agua que venía de parte en el jardín de él. Y él trataba de decirle a las hormigas, hormigas, no avancen por ahí porque se las va a llevar la correntada. Hormigas, no pasen por ahí. Y la esposa le dijo, ¿cómo te van a entender como hombre? Tenés que hacerte hormiga para que les puedas explicar. ¿Es lógico o no es lógico? Claro, el hombre no va a poder convertirse en hormiga. Pero cuando uno viene y se pone a la par de las personas, por eso cuando nosotros damos clases de misionología, les decimos a los misioneros, por favor, siéntense con las personas, hablen con la persona, coman con la persona, convivan con las personas, escuchen sus experiencias, escuchen sus emociones, caminen con ellos. Y una de las experiencias más bonitas que tuvo un misionero fue en Marruecos, no, fue en las Amazonas. Cuando yo estaba en el seminario, este muchacho lo llevaron directamente al Amazonas, y una de las experiencias más terribles que él tuvo, y él me contaba cuando estábamos allá en el seminario, era que una vez lo invitaron a una tribu para predicar. ¿Cómo él podía predicar? Ganándose la confianza de los de la tribu. Y una de las confianzas de la tribu es que él tenía que hacer bastantes cosas con ellos, pero lo más terrible, yo les contaba anteriormente, era comer los sesos de un mono. ¿Usted se los comiera? Amén, dice. Ya vamos a agarrar un gato, le vamos a arrancar la cabeza y comer los sesos. ¿Y no te lo comes? Es dulce. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El qué? ¿El mono? ¿El cerebro de un mono? Ahora, mire hermano, comérmelo estaría duro, hermanos. Pero imagínense que dice él que les vieron la cabeza, le quitaron la copa al mono, de aquí, la parte de la cabeza, se la rajaron, y tenía que haber podido con ellos. Una de las cosas que también experimentó un misionero, ¿sabe qué fue? Fue en el Perú, en una de esas tribus allá en los Andes. ¿Sabe qué hacía? Y eso lo experimentaron unos hermanos de la iglesia aquí, creo que fueron, que para llegar a hablar con esa tribu de Iquitos en Perú, tenían que agarrar la chicha morada y tomarla. Pero ¿sabe usted cómo preparan la chicha morada? Las ancianas del pueblo la tienen que masticar y la escupen. Mejor que se pierda. No, hombre, no sea sinvergüenza. Imagínense. No, chepe. Hey, mire, borre la lista de evangelizadores porque esto lo va a condenar. Por eso no va a ganar alma. No, hermano, es que póngase a pensar el corazón del misionero. Escupir la chicha porque así se fermenta. Los misioneros tienen, por eso. ¿Cómo ponemos a pensar qué es lo que pensó Dios de hacerse humano? O sea, pero si vos te das cuenta, más adelante vamos a darnos cuenta, vamos a ver conforme a la Escritura que Él tuvo un propósito. Y hermanos, ¿saben una cosa? El caminar, andar con esa tribu, a esos hermanos los llevaron a ganar a Cristo a muchas almas. ¿Pero por qué? Porque uno tiene que identificarse con ellos, estar con ellos. En el caso del Señor Jesús, dejó su trono de gloria, pero no su deidad.
Una de las cosas importantes es que para que nosotros podamos creer algo de alguien en la ley, es que tienen que haber testigos. Y uno de los testigos que la Biblia habla es de uno de los discípulos de Jesús. En Juan capítulo 1, versículo 1, Juan el amado declara: en el principio era el verbo, mire qué importante, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 que leímos, él mismo está afirmando que el verbo que estaba con Dios, quien es Dios, se hizo carne. Juan mismo lo dice: yo lo vi, yo estuve con él, yo experimenté con él, comí con él, anduve con él, sufrí con él, lloré con él, fui perseguido como él. Juan, cuando escribe esa parte, uno de los teólogos de la Escritura, en la cual experimentó más de cerca, porque Mateo sí lo experimentó, pero no era de la íntima como Juan. Pablo lo experimentó, pero no era de la íntima de Juan. Marcos, Lucas, Mateo, sí tuvieron una experiencia biográfica con referente a Jesús, pero Juan estuvo con Jesús directamente. Hermanos, qué bello haber sido ver a Jesús. Qué bello haber sido compartir con Jesús. Quiero decirle que Jesús, 100% Dios, 100% hombre, tuvo hambre como usted, como mi persona. Más adelante están los versículos. Tuvo sed. Yo me imagino que cuando Jesús tenía hambre, también le lloraban las tripas. ¿A usted no le lloran las tripas cuando tiene hambre? ¿No? Jesús tuvo eso. Jesús lloró. Jesús sudó. Jesús tenía sangre. A Jesús se enojó también, pero no se dejó llevar por la ira. Jesús le crecieron las uñas, la barba. Jesús fue al baño como nosotros también. Tuvo sueño. Sonríe. Son cuestiones en las cuales nosotros tenemos que estar gozosos, porque si nosotros en la vida estamos pasando dificultades y pruebas y decimos: nadie me entiende, nadie me comprende, es verdad, nadie te va a comprender, nadie te va a entender, pero Jesucristo, que estuvo en los zapatos nuestros, sí nos entiende, sí nos comprende. ¿O no? Y esta es una parte muy importante. El apóstol Pablo asimismo declara que Cristo, quien era forma de Dios, una revelación del Espíritu Santo, tomó sobre sí mismo la semejanza de hombres. Jesucristo, quiero decirle al señor Miguel Ángel, creo que fue, o al señor Da Vinci, está completamente equivocado. La figura de Jesús era la figura como ¿quién? ¿Quién tiene cara de judío aquí? Ok, ¿cómo saben que el hermano es latino? Voy a poner otro ejemplo. Vení, Aníbal. No, pero esperen. ¿Cómo saben que este hombre es latino? La cara de... ¿Qué más? Mira para adelante, pues, ¿cuál es el miedo? Todo un modelo y te da pena. Color de piel, ¿qué más? ¿Cómo se viste? Ey, ¿qué pasó? ¿Qué más? ¿Qué pasó? Te estoy tirando duro. ¿Qué más? ¿Cómo habla? Moco de gorila que ocupa también. ¡Ey! ¿Qué es eso? Moco de gorila que... es la cosa que se ponen en la cabeza, ¿va? Moco de gorila. ¿Qué más? Sus facciones. Gracias, hermano. Sus facciones, sus ojos, ¿sí o no? Y si el hermano un día me viene diciendo: es que yo soy alemán, ¿usted qué diría? De la comunidad alemana. De la colonia alemana. Él es latino, ¿o no es así? ¿Por qué, hermanos? Porque él no puede engañarnos por su físico. En el caso de Jesús, pues tome asiento, por favor. Hermano, usted se ve buen latino, hermano. Mixto. ¿Sabe usted que nosotros no somos 100% indígenas? No, hermano, nosotros somos una mezcla de mestizos, somos nosotros. Que mi hermana Claudita es más blanca que el hermano William, no significa que usted no es mestiza. Usted es mestiza. Y vos no sos negro, vos sos prieto, mestizo. Vos mestizo como yo soy mestizo. Nosotros somos una mezcla, los latinos somos una mezcla de los europeos, de los asiáticos, de nuestros indígenas. Pero nuestras facciones, nuestro rostro hace ver eso.
La mujer samaritana le dijo a Jesús: ¿cómo tú siendo judío me diriges la voz? Y bien bonito el Evangelio según San Juan, porque lo identifica a Jesús. Hace poco estaban unos arqueólogos viendo sobre cómo pudo haber sido Jesús. Y lo menos que pusieron fue que Jesús era rubio o ojos azules. La religión tradicional nos dice a nosotros que es así. No, hermanos, completamente equivocados. Jesús era judío como los que existen ahora. Ahora, el apóstol Pablo ¿vio a Jesús algún día? No, humanamente hablando. Respondan, no tengan miedo. ¿Lo pudo ver algún día? Josefo, uno de los historiadores del primer siglo, un historiador judío, habló acerca de Jesús. Jesús hablando humanamente. Un tal Jesús, dice ahí en sus escritos sobre antigüedades y no sé qué más. Ahora, el apóstol Pablo recibió una revelación de parte del Espíritu Santo y declara que Cristo, quien era forma de Dios, tomó sobre sí mismo la semejanza de hombre. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. En pocas palabras, él mismo tomó carne. Dios fue manifestado en carne, dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Alguien que lea por favor Filipenses 2, del 6 al 7. Si no terminamos, hermanos, el material la próxima semana, nuestro buen profesor, nuestro hermano Salomón va a continuarlo. Amén. ¿Salomón? Sí, amén. Así hacemos con Salomón. ¿Va que sí, hermano Salomón? Puede, claro que puede. ¿Qué dice Filipenses? Vamos a ver. Ah, pues Chepe, ¿qué dice? ¡Vamos! Cerrarse. Hechos semejantes, ¿quiénes? A los hombres. Esa cuestión de que nosotros vemos en los cuadros de pintura clásica o de la romántica, en la cual nos presentan a Jesús. Hace poco una señora, una anciana, se acabó con el hecho emo. Es una pintura que es clásica. La señora trató de darle, ¿cómo se llama?, un retoque, y lo que hizo fue acabarse una pintura clásica. No sabían si demandarla o no demandarla. Y la señora anciana dijo: es que yo lo hice porque quería ayudar. Hermano, esa pintura la hizo como si era caricatura. Pero el hecho emo, que es hecho hombre, son pinturas clásicas. Y siempre presentan a Jesús con una aurora aquí. ¿No se ha dado cuenta? Jesús no andaba con una aurora. Las pinturas clásicas nos presentan a Jesús de barbita, con los ojos azules y con una aurora. No, hermanos míos, Jesucristo andaba como vemos a Alonso aquí, como vemos a Lucio. Un hombre, como usted, como mi persona. Solamente que la diferencia que dice el apóstol Pablo es que él, siendo Dios, la única solución para poder salvar a la humanidad, a los tiempos presentes, antiguos y futuros, era que él no se apropió de su divinidad como cosa que aferrarse, sino que al contrario, dejó su trono de gloria. Mire lo que dice también en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y para que él viniera y caminara entre nosotros, anduviera entre nosotros, hablara entre nosotros, expresara las cosas de Dios, o sea, de él mismo, fue manifestado en carne. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. 1 Timoteo 3, 16. Mira lo que dice: e indiscutiblemente grande es el misterio ¿de qué? De la piedad. Fíjese bien, o sea, lo que permaneció oculto en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento mencionaba que Jesucristo iba a venir. La mayoría de revelaciones, de profecías del Antiguo Testamento hablaban de que iba a haber una redención para Israel y para los gentiles y para el mundo entero. Pero el misterio era cómo iba a ser, cómo podía suceder. Y hasta el día de ahora, los israelitas, los judíos, tanto los sionistas como los no sionistas, los que creen en la venida del Mesías, ellos creen que el Mesías va a ser un profeta, un hombre común. Pero el misterio, lo que estaba oculto para el hombre, es que Dios fue manifestado ¿en qué? En carne.
Por eso para los griegos no era comprensible. ¿Cómo es posible de que un divino sí va a ser hombre? ¿Cómo es posible de que alguien que ha creado el universo, que maneja las estrellas, los cometas y tiene control del universo entero, iba a estar en el vientre de una mujer? Hay un buen material que me dio Lucio, que es de este, ¿cómo se llama el científico? ¿Cómo se llama? Stephen Hawking, ¿verdad? Hablando acerca de los misterios del universo, si existe realmente Dios. Y los pensadores, los científicos, y tengo que seguir viendo las últimas 5 partes, los científicos se ponen a pensar y dicen, bueno, si Dios está allá, ¿cómo es Dios? Mire, la idea del Dios que tenían los hombres en el pasado era de un ser el cual estaba en el cielo y no tenía relación con los hombres en la tierra. La mitología griega habla acerca de Zeus, habla acerca de Cronos, habla acerca de los titanes, los que tuvieron antes de los dioses, que ellos no tenían relación con los mortales, porque para ellos éramos nada. Pero en el caso del Dios de la Biblia, Él, el creador del universo, fue manifestado en carne. Hermanos, tenemos un gran Dios, hermano, el cual nos creó y pecamos y nos abandonó, sino que al contrario, dice la Escritura, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y en Hebreos capítulo 1 versículo 3, Él, dice el apóstol Pablo, quien fue la total revelación de la gloria de Dios, fue la exacta imagen de su persona. En pocas palabras, Dios, quien es espíritu, como dice Juan. ¿Qué dice Juan? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. A Dios no podemos verlo con nuestros propios ojos, es imposible. Esa cosa que usted me diga, mire, yo vi a Dios, hermano, no estuviera contándolo. La Biblia dice que nadie ha visto a Dios y ha vivido. ¿Estamos de acuerdo? El único atrevido, ¿quién fue que dijo que quería verlo? Rapidito, ¿quién fue? Moisés. ¿Y qué le dijo el Señor? Pues sí, vio el costado. Que le quiero decir que no es ni costado, porque eso es ¿cómo se llama? Una expresión de una figura humana. Se imagina a Dios. Hermano, esto es como si nosotros dijéramos, hoy en día vamos a hacer un viaje al sol. ¿Quién se anota conmigo? Y más de algún vivo va a decir, vamos a ir de día o de noche. Ay. Hermano, ¿se imagina usted que agarremos un proyectil para el sol? ¿Qué cree que nos pase? ¿Cómo? Achicharrados, hermano. Tostados. Ahora se imagina estar delante de la gloria de Dios. Era imposible, es imposible. Es por eso, hermanos míos, que el Señor se humilló. Se humilló. Qué bello, ¿verdad, hermano? Si Dios se manifestara en este momento delante de nosotros, fulminados seríamos todos, amén. Ni amén diríamos. Nos quedamos con el ¿o no? Si la tierra tiembla solo con su voz. Imagine todo es que, hermano, es que no puedo explicarlo, hombre, es bien difícil. No sé si teólogos pueden explicarlo, pero yo no, a mí me traba, me lengua la traba, hasta me lengua la traba, a mí ni me traba la lengua. Porque, ¿cómo explicarle todo eso? O sea, no se puede. Ahora, ¿qué hace el Señor? Para que pueda Él redimir a la humanidad, se humilla y se manifiesta en carne. Y es exacta imagen de su persona. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Vamos a ver, ¿qué dice Hebreos? ¿Para quién fue escrita la carta, hermanos de Hebreos? ¿Para quiénes? Para los hebreos. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, el cual, siendo el resplandor de su gloria. El hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿sí o no? El primer hombre. Pero nosotros somos descendientes de la imagen y semejanza ¿de quién? De Adán. Es por eso que Jesucristo es el nuevo Adán. Mire, ¿cómo era Jesús? El deseado de las naciones.
Hace poco estaban echando a una persona allá de Arabia Saudita. ¿Y sabe por qué lo echaron de Arabia Saudita? Por guapo. ¿Cuántos de nosotros nos desterraron de aquí a Estados Unidos, se darán cuenta? No ven, candirito, muy feo. Y además, qué ridículo. Echaron a estos hombres, y le hablo como hombre. Los tipos no guapos, que digan como nosotros, ¿va? Pero los echaron por guapos, dicen, imagínense. Y el tipo aparece ahí en la foto y todo, y yo estaba ahí viendo ahí, y si este no tiene nada de guapo, feo es. Yo le puedo enseñar la foto del individuo ese, y las hermanas van a decir, pastor está ciego. No, yo no estoy ciego, sino que para mí no es guapo, sino que a fin de cabo ni me gustan los hombres, ni jamás me gustarán, no son mi estilo. Pero dicen que puede ser un hombre perfecto, es como la mujer perfecta. Decían que la Barbie es la mujer perfecta. ¿Sabe usted que ellos, unos científicos, hicieron a la Barbie al tamaño real, a escala? Si la Barbie la tomaran así como es, como muñeca, fuera una mujer deforme que no podía sostenerse porque los pies son muy pequeñitos, los brazos muy largos, y su cabeza y su cuello tendría problemas para sostenerse. En pocas palabras, la idea del hombre actualmente es que el hombre es guapo porque es como yo, ¿me entiendes? O sea, de gustos y sabores hay diferentes colores, decían. Ahora, no es porque yo tenga barba o no tenga barba, o porque me peino de un lado, no, es que es el resplandor de su gloria, lo que él vino a hacer. No porque era ojos azules, no era el prototipo que ahora nos mete Hollywood. El prototipo de Hollywood ahora nos dice que el hombre perfecto y la mujer perfecta es aquel que tiene músculos en el cuerpo y es una persona que es sin defecto alguno. No, lo que habla aquí es de la manifestación de la gloria, de la imagen del Dios, el amor, todo lo que el Señor vino a mostrar a la humanidad. Mire lo que dice la Escritura. ¿Pero por qué vino a mostrar a la humanidad? Ya había mandado profetas, ya había mandado ángeles a dar mensajes, pero él mismo, como persona, se vino a manifestar. Miren lo que dice Lucas también. Sus discípulos dieron testimonio de su encarnación. Juan lo vio, Pablo fue revelado, Lucas recopiló todos los datos. Es que es mucho material para terminarlo hoy mismo, hermanos, discúlpenme. Es mucho material. Porque a mí me gustaría que nosotros nos fuéramos claros en base a la imagen del Dios que se hizo hombre, al único Dios. En más amplios detalles presenta el hecho histórico de su encarnación, así como ambos, su concepción y su nacimiento. ¿Cómo se formaron los dioses del Olimpo? Dicen de que Zeus se hizo espuma y dejó embarazada a Venus. ¿Cómo se hizo los semidioses? Zeus se disfrazaba de hombre, fíjese bien, y se acostaba con las mujeres. Mire con lo que dice, y los jóvenes que han estudiado la mitología griega saben eso, y los que fuimos al colegio, ¿recuerdan eso ustedes? Zeus se hacía hombre y se acostaba con las mujeres. Por eso decían que estos tipos, ¿cómo se llama Perseo? Perseo es uno, ¿verdad? Perseo, está el otro, ¿cómo se llama? Aquiles. Eran semidioses porque Zeus o los dioses del Olimpo descendían y cohabitaban con las mujeres, o sea, que tenían relaciones con las mujeres. En el caso de Jesucristo es completamente diferente. Un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales para poder producir vida. La mujer, los que no sabían eso, lo siento mucho, pero la cigüeña no trae a los bebés. ¿Amén? Ay, pastor, qué decepción. Tenemos que despertar, familia. ¿Estamos de acuerdo? La mujer tiene el óvulo. El hombre, el espermatozoide. Para que haya vida, se une un hombre y una mujer en una relación sexual. Hoy lo hacen por medio de in vitro también, científicamente. Y se hace el embrión. Ahí empieza la vida. En el caso de la mitología griega, un dios se acuesta con una mortal y nace un semidios. En el caso de Jesucristo,
No hay semen artificial, semen celestial, no hay una relación sexual, sino que Dios mismo viene a concebir en el vientre de María. Mire qué interesante esto. Es por eso que la Escritura lo dice más adelante en el Evangelio según San Lucas. Y él da testimonio sobre el hecho histórico de su encarnación. En pocas palabras, Dios no tiene relaciones sexuales con María, sino que Jesucristo viene en su divinidad y toma una forma de hombre en el vientre. Y Jesucristo empieza, atención por favor, como un embrión. Y se forma un frijolito. ¿Qué es lo primero que se empieza a formar en el ser humano cuando está en el vientre de la madre? ¿Qué? ¿El qué? ¿Cómo? El corazón, la cabeza, y se empiezan a formar ¿qué? Las manitas, y Jesucristo empezó a formarse desde el embrión hasta el feto, el no nato, y después del no nato se hace el feto, y cuando fue el tiempo del alumbramiento, es que Jesús rompe la matriz de la Virgen y nace. Mire el proceso. Interesante, ¿verdad? ¿Nunca lo habían explicado así como había nacido Jesús? Pues así es. Como usted y como mi persona, con la gran diferencia que no existe una relación sexual, sino que el misterio de concebir en el vientre de María. ¿Qué dice Lucas? ¿Qué dice Lucas? Capítulo 1, versículo del 26 al 38. Hermanos, este es un evento histórico en la vida de la humanidad. Un hombre sin padre, un hombre sin descendencia humana, podemos llamarlo así, viene y nace. Dios mismo aparece en el vientre de María. Versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviada por Dios a una ciudad de Galilea. Analicemos bien el capítulo, por favor, porque nosotros lo hemos pasado tantas veces que nunca lo hemos leído con el análisis que vamos a hacerlo hoy. Llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón. Cuando la Biblia dice, escúcheme bien, desposada, no significa que ya estaba casada, pero sí estaba comprometida. Ejemplo, Marisol no está aquí, ¿verdad? Bueno, voy a hacer que Marisol estaba aquí. Está Marisol, y a mí me gusta Marisol, en el tiempo bíblico. Y yo voy donde el papá de Marisol y le digo, ¿sabe qué? Don Rolando, así se llamaba él, a mí me gusta Marisol. Ah, qué bueno, te felicito. ¿Y dónde la vas a mantener vos? Si no te veo que no tenés nada. Mire, yo vengo a dejarle a usted aquí la dote. Ella quiero que sea mi esposa. Viene don Rolando y agarra la dote, que es la garantía, y me dice a mí, pues ¿sabes qué? Esta mujer ya está reservada para ti. Qué bonito, ¿verdad, hermano? ¿O no es así? No he tenido relaciones sexuales con ella. No es un down payment tampoco. No es un down payment, es una garantía. Es una garantía, no un down payment, chef. Es una garantía, es una dote. Yo desposé a Marisol. Ya por más que venga un príncipe a querer agarrarla, ya no puede. ¿Por qué? Porque ella es mía, ya está desposada. Legalmente es mi esposa, pero no he tenido relaciones sexuales con ella. Hoy no, hermano. Hoy no. Desafortunadamente, hoy ya no existe eso. Hoy existe lo que se llama unión libre. Hoy existe ¿qué? Ajuntémonos, rejuntémonos y después arreglamos. El orden bíblico era muy bonito. Es por eso, señoritas, que el hombre que a ustedes las va a amar y las va a llamar como esposas, no tienen que tener relaciones sexuales con ustedes, sino que hasta el matrimonio. ¿Están de acuerdo, hermanas? Esa cosa de que primero nos comemos la luna, después, hija, sacaban la miel y te quedas, ¿cómo es el dicho? Ya se me olvidó cómo es el rol. El asunto es que se comen la miel y después se quedan en la luna. Por ahí, ustedes me entienden, ¿verdad? Por ahí va, hermana, creo que por ahí va. Es por eso, señoritas, que aunque ustedes, el mundo les presente otra cosa, lo más bello que Dios les ha dado en su cuerpo es la virginidad. ¿Estamos de acuerdo? Integridad es lo que ustedes tienen que guardar.
Caballeros que van a la universidad, jovencitos que están en la high school, no hay otra cosa más bella que Dios te ha dado, y es tu virginidad. Amén. Esa mentira que usted ya tiene que haber experimentado para que el matrimonio no falle, es la mentira más grande que Satanás ha metido. Es por eso que vino José y dio la dote. La integridad de María estaba en juego ahí. ¿Y qué más dice la Escritura? Analicen lo siguiente, versículo 27. A una virgen desposada de un varón que se llamaba ¿qué? José, de la casa de David, y el nombre, e insiste, ¿qué? De la virgen, ¿era quién? María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba que la salutación sería, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre. En pocas palabras, vas a tener ya el embrión en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Mire la respuesta de María. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco ¿qué? Varón. Es por eso que María, antes que naciera Jesús, fue virgen. Eso se llama la virginidad. Es la concepción virginal de María. Jesucristo como Dios. Pastor, ¿y usted le puede explicar más científicamente? Mire, no. Es un misterio que yo no sé ni cómo fue. ¿Y qué pasa si un amigo mío me dice que su novia quedó concebida sin que tuviera relación? Ahí está completamente equivocado. Es imposible. Solo es una obra y gracia del Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo, colocó a Jesús, y María se encontró que estaba ¿qué? Encinta. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, qué bendición para María? Y miren lo que dice la Escritura. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo, versículo 35, vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí que tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada imposible para Dios. En el caso de Elizabeth ya era diferente. En el caso de Elizabeth tenía su esposo, y ya era una señora anciana. En pocas palabras, aunque ella era estéril, su esposo sí podía tener hijos. Y nace el primo de Jesús, el cual se llama Juan el Bautista. ¿El nacimiento de Juan el Bautista es milagroso? Claro que sí, pero sobrenatural, y un misterio que se va a revelar en el futuro a nosotros como iglesia cuando estemos en la gloria, es la concepción virginal en María. Termino con esto, hermanos. Es histórico, porque en el capítulo 2, versículos 5 y 7, la Escritura nos dice que llegó el momento del alumbramiento. Y aconteció que estando ellos allí, cumplieron los días de su alumbramiento, y María dio a luz a su primogénito, y lo envió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Dios mismo, el Eterno, el Todopoderoso, los atributos que el hermano Salomón les enseñó, vino a estar como un feto. Se hizo bebé. Dio el momento del alumbramiento. ¿Sabe usted que estando en el vientre de nuestra madre, nosotros no estamos respirando, sino que recibimos oxígeno por medio del cordón umbilical? ¿Sabía usted eso? Pero cuando se rompe la matriz de la mujer, en ese momento, los doctores hacen algo, como hacían las parteras en aquel tiempo, hacen que el bebé pegue el primer grito. Cuando el bebé sale del vientre de la madre, lo que hace es expulsar un líquido de su boca. Y en ese momento el muchacho o la muchacha grita, y ahí donde sus pulmones se abren, y viene
y respira. El Señor Jesús pasó por todo ese proceso. Ustedes no creen, hermanos, que hay que glorificar al Señor por sufrir como nosotros sufrimos en nuestra infancia. ¿Se imagina usted el creador del universo en los pañales de los mortales por amor a nosotros? Me encanta bastante un cuadro, creo que lo he visto en la casa de los hermanos Altamirano, y aparece un carpintero y aparece un niño agarrando los clavos del carpintero. Jesucristo, al nacer, como Dios ya sabía cuál era su fin, y era que esos clavos traspasaran sus manos y sus pies para perdón de nuestros pecados. Y una pregunta tengo: ¿cómo tú vas a morir? Todos sabemos el día de nuestro nacimiento, pero nadie sabe el día de su muerte. Pero Jesús, al nacer, sabía que tenía que morir. Y ahí una parte importante de la encarnación de Cristo. Yo glorifico al Señor, hermanos, porque Él no retrocedió, sino que sabía que tenía que cumplir su misión. La próxima semana continuamos con el estudio, ¿les parece? Pongámonos en pie. Cuando me dieron a mí la noticia de que iban a ser Sara, iban a ser Mía, iban a ser Samantha, a mí siempre me gustaba hacer algo. Pongámonos de pie todos para terminar, por favor. Y es que a mí me fascinaba agarrar a las niñas, a Marisol, y me gustaba acercarme en su, ¿cómo se llama? En su estómago. ¿Quién de los esposos hizo eso con sus hijos? Esposa, ¿a usted no le gustaba eso? ¿Le gustaba o no le gustaba? Yo creo que no, porque apartate de aquí, sin vergüenza, por vos estoy como estoy. Yo creo que no, ¿verdad? Que ustedes se agravaban mucho cuando uno, y uno sentía que los niños le pegaban las pataditas. Yo menos que José escuchaba, María sentía, pero al final sabían cuál era el destino. Un justo morir por todos nosotros los injustos. Hay que glorificar a Dios por ello también. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor,